En primer punto, vamos a hablar acerca de la aplicación de sentencias extranjeras para entrar un poquito más en contexto. Aquí me gustaría citar a la UNAM, que va a decir que es un proceso de homologación legítimo, mediante el cual se va a reconocer y se le va a dar una fuerza a una sentencia que va a ser dictada de un tribunal de otro país en un territorio distinto. En este caso encontramos que se llama homologación, sin embargo nosotros escogimos el país de Chile, el cual su proceso de homologación se va a llamar exequatur. Ahora bien, ¿cómo o mediante qué tratado se logra esta relación? Si bien encontramos un tratado bilateral, pero sin embargo buscando un poquito más encontramos dos tratados importantes. Uno de ellos es el Tratado de Montevideo de 1979, que están ambos tratados vigentes el día de hoy, en los que ambos países tienen, ambos lo firmaron. Otro de ellos es el Convenio Interamericano sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de Sentencias Extranjeras. El objetivo de ambos, ¿cuál es? Bueno, va a ser la cooperación de ambos países para que esta aplicación sea efectiva de las sentencias, ya que esto va a buscar facilitar tanto el reconocimiento como la ejecución de las mismas. Esto, concluyendo más o menos, va a ser para que se contribuya a la seguridad jurídica en las relaciones internacionales, es para que sea más fácil. Algunos conceptos importantes que tenemos que rescatar o que consideremos más importantes es el reconocimiento, ya que este reconocimiento va a ser el proceso mediante el cual un tribunal en un país va a validar los efectos de una sentencia dictada por otro tribunal de otro país. Ahora bien, el otro concepto importante es la ejecución. Esto es cuando la sentencia ya fue reconocida previamente y se van a aplicar mecanismos para cumplirla. Yo creo que aquí les voy a hablar acerca de un ejemplo para que quede un poquito más claro qué es la ejecución. Bueno, supongamos que María es una ciudadana mexicana, gana un juicio civil contra una persona de Chile que le debe X cantidad de dinero. Ahora bien, acá hay un problema ya que esa persona está en Chile. Lo que va a pasar aquí es que el tribunal va a dictar una sentencia, sin embargo, como Juan va a vivir en Chile, se va a pedir que, como tiene bienes allá, tiene manera de cómo reforzar o cumplir con esta obligación. La sentencia se va a ejecutar en Chile, donde se puede recuperar su dinero. Más adelante algunos compañeros les van a hablar acerca de este procedimiento a mayor detalle. También, bueno, para finalizar mi participación, les voy a hablar acerca de algunos principios para que una sentencia se reconozca. En primer lugar, encontramos la reciprocidad, que va a ser básicamente el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras, es decir, que no se niegue la reciprocidad entre ambos. La cooperación internacional va a ser aquella de reconocimiento en lo que ambos países van a cooperar de manera igualitaria para que se lleve a cabo este proceso sin interrupciones. Se va a proteger los derechos fundamentales, como van a ser la igualdad. Otro derecho importante va a ser la transparencia entre estos países. A su vez, bueno, más adelante mi compañero les va a hablar acerca de los requisitos para la ejecución. Buenos días, me encargaré de hablarles sobre los requisitos jurídicos para la ejecución de sentencias extranjeras, tanto en país mexicano como en país chileno. Porque, como lo habíamos mencionado, uno de los principios fundamentales para la ejecución de sentencias a nivel internacional es la reciprocidad, la posibilidad de que ambos países puedan ejecutar sentencias de diferentes países siempre y cuando tengan una relación jurídica como un tratado internacional, algún convenio. Requisito que ya hubimos visto que sí se cumple con el Tratado de Montevideo. En primera, ese sería el primer requisito, hablando de temas de profundidad en la doctrina del derecho internacional privado. Ahora vamos a las especificaciones legales, al marco jurídico de ambos países. En el caso de México, los señalamientos jurídicos son el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el libro 10, capítulo 3, más específicamente de los artículos del 1181 al 1189. En estos se habla de que la autoridad jurisdiccional competente mexicana para ejecutar una sentencia que provenga del extranjero será el del domicilio del ejecutado o el del lugar donde se encuentran los bienes sobre los que debe ejecutarse la sentencia. En el caso del laudo arbitral, también será competente la autoridad jurisdiccional mexicana cuando la sede del arbitraje haya sido en los Estados Unidos mexicanos.
Las sentencias extranjeras que no requieren procedimiento de reconocimiento u homologación para su ejecución, así como demás documentos públicos extranjeros, deberán ser reconocidas de acuerdo con los tratados internacionales y el derecho mexicano. Las sentencias, laudos arbitrales privadas de carácter no comercial y resoluciones jurisdiccionales dictadas en el extranjero tendrán carácter de cosa juzgada para ser ejecutadas en los Estados Unidos mexicanos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1186 del código previamente mencionado. O sea, que se hayan satisfecho las formalidades previstas en el código en materia de exhortos, que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real inmobiliaria, que la autoridad jurisdiccional que dictó la sentencia haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional, que sean análogas y compatibles con las adoptadas por el orden jurídico mexicano. No se reconocerá la competencia de la autoridad jurisdiccional extranjera cuando el acuerdo de elección del foro sea estimado como nulo, si alguna de las partes carecía de la capacidad para celebrar el acuerdo, que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efectos de asegurarle la garantía de audiencia y el efectivo ejercicio de sus defensas y derechos procesales, que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra, que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante autoridades jurisdiccionales nacionales, y en el cual hubiere prevenido la autoridad jurisdiccional nacional, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieran sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento, y que la ejecución de la resolución no vaya en contra de las instituciones o principios fundamentales del orden público mexicano, que implique la evasión fraudulenta del derecho aplicable. Así que, en un resumen más aproximado, los requisitos, según la normativa mexicana, son la competencia del tribunal extranjero, que haya una notificación adecuada a las personas procesadas, a las personas sentenciadas, mejor dicho, que ya haya habido un carácter de cosa juzgada en el país de origen, y que no contravenga al orden público. El orden público se debe considerar, se debe tomar como las instituciones jurisdiccionales de México. En el caso de Chile, nos atendemos al Código de Procedimiento Civil de Chile, que habla de los artículos 242 y 244, en la que se habla de la existencia de tratados, de la reciprocidad y la no contravención al orden público. Creo que el que más nos interesa en este caso es el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil de Chile. Si la resolución procede de un país en que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendrá fuerza en Chile. Aunado al artículo 242, que dice que las resoluciones pronunciadas en un país extranjero tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos, y para su ejecución se seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados. Esto habla de la reciprocidad en los países, de la existencia de tratados, y que no haya una modificación, una reforma de dichos tratados que contravenga al orden público. En resumen, y como marco jurídico, ahí está presente para que puedan consultarlo de propia mano, de los artículos del 1181 al 1189 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el caso de México, y el del artículo 242 al 244 del Código de Procedimiento Civil de Chile. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que difieran en una sentencia por diferencias legales? Ocurren tres, más bien se utilizan el reconocimiento de la sentencia, la cooperación judicial y la aplicación del derecho internacional privado en estos países. Ahora bien, en el reconocimiento de la sentencia extranjera significa que una sentencia dictada por un tribunal de un país extranjero sea reconocida y ejecutada en otro país. Esto en base en principio de cooperación judicial internacional y la necesidad de garantizar la eficacia de los procesos judiciales internacionales. En el caso de que una sentencia judicial dictada en un país, por ejemplo México, difiera con la interpretación de una ley o norma en otro país, por ejemplo Chile, el proceso de reconocimiento y ejecución de esta sentencia en el segundo país no se basa en la exactitud de la interpretación legal,
sino en la verificación que su cumplimiento no sea contrario al orden público interno del país donde se busca la ejecución. El reconocimiento consiste en hacer valer la decisión extranjera en el ordenamiento jurídico del Estado receptor. Pero, ¿qué implica el reconocimiento? La sentencia extranjera se reconoce como válida y firme, lo que significa que no puede ser cuestionada nuevamente en el país receptor. La homologación de una sentencia extranjera en México, también conocida como exequatur o reconocimiento y ejecución, el proceso por el cual se hace valer una decisión judicial dictada en otro país dentro del sistema legal mexicano. Para que una sentencia extranjera sea homologada en México, se requiere que no sea contraria al orden público mexicano y que cumpla con ciertos requisitos legales, como ya lo hemos visto. El reconocimiento de una sentencia extranjera, a menudo llamada exequatur, es un proceso legal que permite que una sentencia dictada por un tribunal de un país extranjero tenga validez y pueda ser ejecutada en otro país. Ahora bien, dentro de la cooperación judicial internacional, es un mecanismo por el cual un Estado solicita ayuda a otro Estado para la realización de actos judiciales en su territorio. La cooperación judicial constituye toda actividad que tiene por finalidad coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles. Es la colaboración legal mutua entre estados para llevar a cabo diligencias necesarias en procesos judiciales que se ventilan en el territorio de otro estado. En materia de cooperación judicial internacional, se utilizan como instrumentos internacionales aquellos documentos a través de los cuales deben elevarse las peticiones para el cumplimiento de las distintas diligencias necesarias dentro de los procesos judiciales o administrativos de cualquier caso. Es un mecanismo legal en el cual se brinda la asistencia mutua en materia judicial, puede ser penal, civil o administrativa, a través de la colaboración entre autoridades judiciales y administrativas de diferentes países. Su objetivo principal es facilitar la ejecución de procesos judiciales o administrativos que se desarrollan en diferentes países, permitiendo la realización de actos jurisdiccionales en territorio extranjero. El derecho internacional privado consiste en el conjunto de normas que regulan las relaciones legales entre individuos o entidades privadas, originarios de dos o más estados, que en nuestro caso es Chile. Su propósito es mitigar las posibles contradicciones normativas que podrían surgir entre los sistemas jurídicos que son distintos. El derecho internacional privado sirve, en definitiva, para resolver controversias que surgen derivadas de relaciones privadas de los extranjeros. El derecho internacional también ayuda a resolver disputas entre particulares que involucran elementos internacionales, determinando la ley que sea aplicable y que la jurisdicción tiene competencia para resolver del caso. También el derecho internacional en Chile privado se aplica para resolver conflictos de leyes cuando una situación jurídica tiene conexiones con otros sistemas jurídicos, que en este caso sería México. En esencia, se determina que la ley chilena o extranjera es aplicable a un caso en particular. Tanto en México como en Chile tienen normas nacionales que establecen qué ley es aplicable en situaciones de conflicto. Es decir, cuando una ley de un país es diferente a la ley de otro país en relación con la situación en particular. La aplicación del derecho internacional en México y Chile está respaldada por los acuerdos bilaterales, tratados y normas nacionales, en la cual existe la cooperación, es fluida en términos generales, aunque también existen desafíos legales en la ejecución efectiva de decisiones que son extranjeras en cada uno de estos países. Como ya se mencionó, retomando algunos puntos que dijeron mis compañeros, para la ejecución de las sentencias en Chile, tenemos un ejemplo sobre este procedimiento llamado exequatur, que posteriormente vamos a explicar bien a detalle en qué consiste. Para dar un antecedente... Perdón, el procedimiento es exequatur. Ah, bueno,
Exequatur. Perdón. Bueno, vamos a explicar el procedimiento a continuación, bueno, más adelante, pero aquí tenemos un ejemplo, un antecedente que hace referencia a las sentencias de divorcio pues en Chile, y nos menciona que como antecedente la ley del matrimonio civil del año 1884 sostenía que para que la sentencia fuera válida necesitaba el exequatur obligatoriamente emitido por la Corte Suprema. Exequatur. Sin embargo, a pesar de que la sentencia era considerada como válida, establecía la prohibición a los ciudadanos chilenos para contraer nuevas nupcias en Chile. Si bien es cierto que el país reconocía la sentencia, establecía diversas limitaciones para las personas que se les otorgaba esta sentencia de divorcio. En este caso, pues la ley chilena consideraba específicamente que a los ciudadanos chilenos que se divorciaran no podían casarse nuevamente. Esto de acuerdo al principio de territorialidad establecido para la ley chilena del vínculo matrimonial. También nos menciona que Chile otorga el exequatur a sentencias de divorcio que disuelven el matrimonio de extranjeros. Pero haciendo referencia a esto, también menciona este antecedente que en su momento hubo controversia doctrinal y también jurisprudencial respecto a la procedencia del exequatur para las sentencias de divorcio cuando uno o ambos cónyuges son chilenos. Posteriormente, Chile reconoce las sentencias de divorcio emitidas mediante exequatur con la única limitación de no volver a contraer matrimonio mientras el excónyuge esté vivo. Continuando con este ejemplo, eso fue como antecedente, pero después hubo una ley dictada, la ley 19.947, menciona que un requisito de procedencia para el divorcio es que existan determinados plazos de cese de la convivencia matrimonial, y actualmente en el cumplimiento de sentencias de divorcio está regulado por el artículo 83 de esta misma ley, en el capítulo 8, que se establece que incluso podría existir fraude cuando un ciudadano chileno viajara al extranjero para que se le emitiera una sentencia de divorcio, para tratar de evadir que el plazo, el requisito que pide la ley chilena, que es el plazo de cese de convivencia. Entonces, ahí también menciona este capítulo, esta parte, que existiría fraude si se hubiera probado que los cónyuges se trasladaron al extranjero con el único objeto de eludir el requisito de cese de convivencia por un año que elige la ley chilena. En esta disposición legal nos menciona que el divorcio estará sujeto a la ley aplicable en la relación matrimonial al momento de interponerse la acción. También, ya aterrizando más a la conclusión, nos menciona que las sentencias de divorcio y nulidad de matrimonio dictadas por tribunales extranjeros sí van a ser reconocidas en Chile, pero estas van a respetar las reglas generales que establece pues el país de Chile, especialmente en este ámbito sería su Código Civil. Nos menciona que en estricto sentido la legislación chilena exige que para la validez de dicha sentencia de divorcio sea emitida por un tribunal extranjero y para que pueda ser reconocida en Chile. Existen también algunas limitaciones a la regla para que pueda ser aplicada esta sentencia. Por ejemplo, en el caso del divorcio debe seguir los siguientes requisitos. La primera, debe tratarse de sentencias judiciales. La segunda, todas estas sentencias no deben ser contrarias al orden público del país de Chile, y tampoco deben haber sido obtenidas con fraude a la ley. Cuando no exista un tratado y deba aplicarse el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, que también lo mencionaba mi compañero George, las sentencias extranjeras deben cumplir las siguientes exigencias generales. Primero, como también lo mencionábamos en el primer punto, no deben contener nada contrario a las leyes de la República. Tampoco deben ser contrarias a la jurisdicción nacional, y que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada, que también nos comentaba eso nuestro compañero George, y también lo vamos a explicar más a detalle enseguida. Y el número 4, que la sentencia se trate de cumplir se encuentre ya ejecutoriada. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de acuerdo a la ejecución de la sentencia. Por ejemplo, está un supuesto en que una persona mexicana obtiene una sentencia de un tribunal mexicano que obliga a un chileno a pagar una deuda. Para ejecutar esa sentencia en Chile, la persona mexicana como primer paso, debe legalizar aquella sentencia emitida por el tribunal, y dice que este proceso nos implica obtener la certificación de la autenticidad de la sentencia por parte de autoridades mexicanas y luego legalizarla a través de la Cancillería. El segundo punto nos habla de traducir la sentencia a español, pero en este caso pues no aplicaría porque tanto México como Chile manejan el idioma español. Pero, sin embargo, este procedimiento que
que se utiliza para la ejecución de las sentencias no se ocupa solamente en países hispanohablantes o que tienen el idioma español, sino que también puede encontrarse en Estados Unidos, por ejemplo, y en ese caso sí se necesitaría hacer la traducción al español. Como tercer punto tenemos la presentación de la solicitud del exequatur. Debe presentar la solicitud ante la Corte Suprema de Chile, incluyendo la sentencia legalizada y traducida cuando sea aplicable este punto, junto con los documentos que se requieran. El cuarto punto sería ejecutar la sentencia. Dice que si esta sentencia es aprobada por la Corte Suprema, una vez que se apruebe el exequatur, la persona mexicana podrá ejecutar la sentencia en Chile, utilizando los mecanismos legales para la ejecución de sentencias chilenas, como embargos o ventas de bienes. Y ya como resumen de lo anterior, la ejecución de una sentencia mexicana en Chile requiere un proceso de reconocimiento legal, conocido como exequatur, ante la Corte Suprema de Chile, que permite que la sentencia extranjera sea ejecutada en el país. Continuando con el tema del reconocimiento de sentencias extranjeras en el Chile, hoy me corresponde explicar cómo funciona en la práctica el procedimiento del exequatur y cuál es su importancia específica. Bueno, el exequatur es un procedimiento judicial que permite dar reconocimiento y fuerza ejecutiva en Chile a una sentencia dictada por un tribunal extranjero, en este caso una sentencia mexicana, para que tenga efectos jurídicos en Chile. En esencia, es una solicitud de la Corte Suprema para que declare la validez de la sentencia extranjera y autorice su cumplimiento. Bueno, el procedimiento del exequatur en la práctica. ¿Quién se presenta y ante quién se tramita? Este procedimiento se inicia cuando una persona interesada en que se cumpla una sentencia extranjera presenta una solicitud ante la Corte Suprema de Chile. Por ejemplo, puede ser alguien que ganó un juicio en México y necesita ejecutar una sentencia en Chile, o un padre o madre que busca que se reconozca una pensión alimenticia fijada en México. Esta persona es la solicitante o requiriente y el proceso se tramita directamente ante la Corte Suprema, que es el único tribunal con competencia para conocer y decidir del exequatur. Esto ya nos dice mucho sobre la seriedad del procedimiento, porque no se trata de un simple trámite administrativo, sino de una revisión judicial al más alto nivel. Bueno, el desarrollo del procedimiento paso a paso. Una vez que el solicitante presenta la sentencia extranjera debidamente legalizada, el procedimiento sigue estos pasos. El ingreso de la solicitud. La persona interesada presenta la solicitud del exequatur ante la Corte Suprema, acompañada de la sentencia mexicana, traducida, pero en este caso no es necesario, y los documentos de respaldo. También la revisión formal del expediente. La Corte realiza una revisión formal del caso. En esta etapa no se vuelve a analizar de fondo el juicio extranjero, es decir, no se revisa si el tribunal mexicano falló bien o mal. Solo se verifica que el procedimiento en el extranjero haya sido legítimo, que la sentencia sea clara y ejecutable y que el proceso haya sido justo. También es importante el informe del Ministerio Público, fiscal judicial. En algunos casos la Corte puede solicitar un informe al fiscal judicial. Este no decide, pero sí sugiere si corresponde o no otorgar el exequatur. Es una etapa de control adicional que aporta una mirada objetiva desde el Ministerio Público. También tenemos la resolución de la Corte Suprema. Finalmente, la Corte emite su decisión, puede conceder o rechazar el exequatur. Si lo concede, la sentencia mexicana queda autorizada para ser ejecutable en Chile, es decir, se le da una fuerza legal. Y por último tenemos la ejecución. Una vez reconocido el fallo extranjero, el solicitante puede acudir a los tribunales chilenos para exigir su cumplimiento efectivo, como si fuera una sentencia dictada por un juez chileno. Este procedimiento, aunque técnico, es relativamente breve y objetivo, ya que la Corte Suprema no entra a discutir a fondo el asunto, sino que verifica que la sentencia extranjera pueda producir efectos válidos en el país de Chile. Bueno, también tenemos que tener en cuenta cuál es la importancia del exequatur. Como punto número 1, este permite la efectividad real de la justicia internacional. ¿A qué me refiero con esto? El exequatur es el puente que permite que las decisiones judiciales no se queden atrapadas en el país en el que se dictaron. Como segundo punto, también tenemos que proteger los derechos de las personas en contextos transnacionales. Hoy en día, las relaciones familiares, laborales y comerciales muchas veces cruzan los países. Parejas se casan en un país y se separan en otro, empresas firman contratos internacionales, personas migran y mantienen obligaciones legales en su país de origen. El exequatur permite que los derechos adquiridos en México, como el derecho a una pensión o una indemnización o una custodia, puedan hacerse valer también en Chile. Esto es fundamental para evitar la indefensión, para que las personas no tengan que iniciar un juicio nuevo desde cero en otro país y para que se respete lo que ya se ha sido juzgado. Y también un punto importante es que fomenta la cooperación y la confianza entre sistemas jurídicos. Por último, el exequatur fortalece la cooperación internacional. Aunque México y Chile no tienen un tratado específico sobre el reconocimiento de sentencias, ambos países se reconocen mutuamente sus decisiones judiciales a través de este mecanismo. Esto envía un mensaje muy claro.
los países pueden respetar las decisiones judiciales de otros estados sin necesidad de uniformidad legal, siempre que haya buena fe y respeto mutuo. Es una muestra de que el derecho internacional privado no impone reglas, sino que construye puentes legales entre distintos sistemas. Proceso de ejecución de una sentencia de Chile en México. La información donde saqué esta información es de un libro y el autor es Jorge Alberto Silva. En su libro hace descripciones acerca de entrevistas que le hace a funcionarios y abogados que realizan este tipo de procedimientos y llega a algunas conclusiones. Hace comparaciones entre todos los códigos civiles de cada estado y digamos que reúne algunos lineamientos generales en la que coinciden todos. Por ejemplo, empieza con clasificar el tipo de sentencias que existen, las declaratorias, y en específico las de condena. Se requiere una ejecución coactiva y entonces ahí se necesita un procedimiento previo y especial para su ejecución. Se necesita el uso de la fuerza pública para que se examine con mayor cuidado la sentencia extranjera y luego resolver si se reconoce o no. Porque las partes, a la hora de estar en el procedimiento, hay dos etapas. La etapa postulatoria, donde el beneficiado o el solicitante pide que se reconozca la sentencia. El condenado va a poner sus defensas, ya sea procesales, y va a ofrecer pruebas. Ahí vamos con la segunda etapa, que es la probatoria. Toda solicitud y el procedimiento se tiene que seguir por escrito y todo se documenta con el expediente. Aquí hay algunas precisiones en algunos códigos. El de Coahuila, que menciona que se necesitan además otros trámites que se tienen que acompañar a la solicitud. La sentencia apostillada. ¿Qué pasa cuando la parte que solicita que se le reconozca la sentencia se equivoca de juez? Resulta que no era la competencia y se equivoca. Pues el que solicita puede pedir que en caso de que se equivoque lo remita al juez competente. Entonces digamos que no habría mayor problema si se equivoca en la competencia. Se deben de acompañar la copia de la sentencia dictada, se describe la sentencia, el nombre del condenado. La solicitud tiene que estar firmada por el juez sentenciador. Podrá citarse el nombre y domicilio de las personas contra las que se pide la ejecución, la ubicación de los bienes, los apoderados, sus facultades. Lo que se debe acompañar a la solicitud de reconocimiento de sentencia es que se cumplió con la notificación o emplazamiento personal del demandado, una copia auténtica y completa de la sentencia, también las traducciones al idioma español, comentado a mis compañeros anteriormente. Digamos que esto es para recordar lo que se tiene que hacer. Todo lo que se tenga en el expediente va a ser un documento público y se producirá efectos de prueba plena, a menos que el juez le hayan presentado o le hayan objetado la falsedad del documento. Así es como el juez no puede decir que es auténtico el documento. Pues es importante que se reconozca la sentencia, pues para que surta efectos la sentencia, y necesitamos que el juez, a través de ciertos requisitos que tiene que cumplir, se declare pues válida. Nada más en eso se puede pronunciar, porque digamos que el juez que la va a reconocer no puede revocarla o modificarla o anular esa sentencia extranjera. Existen varios mecanismos que hacen los abogados, que le llaman chicanas, o sea, un retardo doloso, pues, que se realiza por los abogados, pues para impedir que la sentencia extranjera sea reconocida y ejecutada, para ganar tiempo más que nada a sus clientes, y entonces pues que consiguen el dinero que tendrán que pagar si llega a ejecutarse la sentencia. En los diferentes códigos el autor hace mención que no se especifica la vía en la que se tiene que tramitar. Unos dicen que es en la vía sumaria, unos es en la vía ordinaria. En sí, este es un esquema general con base al Código Federal de Procedimientos Civiles,
Anteriormente habían explicado del código, del nuevo código, pero digamos que este es del anterior. Entonces, este procedimiento puede tardar según la cuantía o los intereses políticos o la presentación de impugnaciones que hagan las partes. En dado caso de que se allane, pues digamos que va a estar más fácil este procedimiento. Pero aquí los contraargumentos que puede presentar la otra parte, pues es se puede cuestionar sobre la notificación. Tenemos la retransmisión del exhorto, que es un mecanismo por el cual el juez que recibe un exhorto, pero que es internamente incompetente, lo reenvía, lo retransmite al juez competente en el mismo país o estado. Como sujetos intervinientes en este procedimiento del exequatur, tenemos al Ministerio Público, que es un derecho que tiene el Ministerio Público de participar en estos procedimientos. Y entonces va a poder intervenir o hacer valer lo que a su derecho corresponda. En sí, no, en las leyes el autor hace referencia que pues no tiene una regulación específica en cuanto al grado de intervención o en qué puede intervenir o los efectos de su intervención. Hay lagunas. Además, el Ministerio Público carece de una relación personal con el litigio resuelto, de interés personal con la sentencia extranjera, de legitimación en la causa. Se admite nada más la opinión del Ministerio Público, nada más como un consultor. Digamos que por eso se le da vista al Ministerio Público para que manifieste lo que le convenga. Tenemos a los interesados. Por una parte, al beneficiado se le llama actor y al condenado es el demandado. Llamar al presunto condenado debe estimarse como un derecho fundamental porque se necesita respetar su derecho de audiencia, por si tiene que ofrecer pruebas o impugnar las resoluciones, porque de lo contrario se estaría viciando el procedimiento y produce una nulidad. Siguiente diapositiva. Esto sería todo de mi parte. Con esto terminaríamos nuestra exposición.